Usted los conoce bien. El manual de almohada amarillo, el clásico, y el manual de almohada rojo, dedicado al tema del sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan. ¿Para qué le sirve la ciencia a usted? ¿Para qué le sirve sobre todo la ciencia al sexo? En esta sección de la ciencia al sexo vamos a ver cómo la ciencia nos aporta un montón de respuestas para explicar imágenes como las que vimos, para explicar qué puede hacer usted que es una mamá, usted que es un papá y que dice, ¿y si eso le estará pasando a mi chiquito? ¿Y si eso es lo que nos está pasando a nosotros? ¿Y si eso es con respecto a lo que yo debería estar consultando ya? ¿A partir de qué edad, Mauro, comienza el crecimiento del pene? No, estamos hablando de que el crecimiento del pene viene con el mismo desarrollo del niño dentro del vientre materno y a lo largo de toda la infancia y a lo largo de todo el desarrollo. Desde luego que donde realmente se desencadena el mayor crecimiento es con la pubertad, que en Costa Rica está sucediendo en los hombres entre los 11, 12 y 13 años, inicia ese proceso de pubertad y de crecimiento del pene. ¿Y cuándo podemos esperar que termine ese crecimiento especial? Sí, esto acongoja a muchos chiquillos, creyendo que a los 15 o 16 años terminó el crecimiento del pene. No, sabemos que el pene probablemente deja de crecer entre los 20 y 22 años. Mauro, cuando se hace la circuncisión, ¿se afecta en algo el tamaño del pene? No, y mucho menos en países como el nuestro, en donde los urólogos son altamente experimentados en este tipo de cirugía. La circuncisión no va a afectar el tamaño del pene ni el rendimiento sexual a nivel del coito o a nivel de todas las prácticas que hoy utilizamos. Mauro, muchos padres se preocupan por este niño que mantiene el tamaño del pene muy pequeño, pero el cuerpo, sin embargo, le sigue creciendo. Sí, es que tenemos que entender que cuando se da el desarrollo, lo primero que va a suceder es un aumento del tamaño del cuerpo en general, es decir, aumenta la talla, el chiquillo se hace más grande y puede que todavía el resto de cambios no hayan sucedido. Por eso simplemente hay que darles un compás de 6 a 12 meses de espera y ya van a ver cómo comienza a aparecer el vello sexual, el vello en las axilas, el vello púbico y cómo los genitales van creciendo. Pero ante la menor duda, es mejor que los padres estén tranquilos y que consulten, que lleven al chiquillo con el pediatra. Ahora, ¿las curvaturas dolorosas en el pene se ven desde la pequeña infancia? No, hoy sabemos que las curvaturas se pueden ver probablemente en la etapa de la adolescencia, cuando ese pene crece lo suficiente para que se denote el ángulo de la curvatura. Pero las curvaturas dolorosas, lo que llamamos la enfermedad de Peyronie, probablemente ocurre después de los 30, 35 años en la mayoría de los casos. Pero también hay curvaturas que son congénitas, que entonces se pueden apreciar a los 15, 16 o 17 años. ¿Tendría alguna relación, Mauro, esta enfermedad con la práctica de la masturbación? Esto es muy importante señalarlo. Algunas veces la gente teme que estas curvaturas sean producto de hábitos masturbatorios. No, de ninguna manera. La masturbación no es parte de la génesis, no va a causar las curvaturas dolorosas o no dolorosas en el pene. Un hombre que tiene esta curvatura, Mauro, ¿cómo se afecta su fertilidad? La fertilidad solo se vería afectada, es decir, la capacidad para tener hijos si no puede tener una penetración. Pero la producción de semen, la producción de espermatozoides se mantiene íntegra. El verdadero problema es físico. ¿Cómo voy a meter un pene curvo que recuerda hasta el mango de un paraguas a nivel de una vagina? Ese es el verdadero reto. De ahí que, además del factor estético, además del dolor, impera la cirugía para facilitar la penetración. Ahora, si el padre de familia tiene este tipo de curvaturas, ¿puede ser que sus hijos varones hereden el problema? No sabemos. Se cree que hay algún tipo de curvaturas que puede tener un factor genético, pero también sabemos que una enorme cantidad de estos casos no se documenta ningún problema familiar en la primera, segunda, tercera generación hacia atrás. Ahora hablemos un poco sobre la salud del pene. ¿Es normal que a nivel del pene aparezcan este tipo de espinillas ciegas? Las espinillas ciegas pueden aparecer en cualquier parte de la piel. Pueden aparecer desde luego que en la cara, desde luego que en la espalda, pero siempre que hay una espinilla o un brote en el pene es mejor consultar para que sea el médico el que nos diga si es una simple espinilla o si en realidad se trata de una infección o de una enfermedad venérea.
Ahora, algunos hombres consultan porque les aparece en el pene, aparte de una irritación, una picazón, una especie de telita blanca, dicen ellos, a nivel del glande, como una especie de moho. ¿De qué se trata? Recordemos que siempre esa telita blanca puede aparecer cuando no hay adecuados hábitos de higiene. De ahí que señalábamos la importancia de enseñárselo al niño desde que está pequeño. Pero si ya ese varón nos dice, yo soy muy escrupuloso en mi hábito de higiene y aún así persiste esa secreción, nos habla de que probablemente hay un cuadro infeccioso. Mauro, ¿qué es un varicocele? Estamos hablando que el varicocele son venas que hay en el testículo, pero al igual que las venas de las piernas, se pueden hacer varicosas, se pueden dilatar, se pueden distender y a eso es a lo que llamamos un varicocele, varices en las venas de los testículos. ¿Y por qué ocurre? Se sabe que hay un contenido genético, se sabe que al igual que las varices de las mujeres en las piernas, las varices de los varones en las piernas, las varices en los testículos pareciera que tiene una susceptibilidad hereditaria, que heredamos ese rasgo tan característico de la dilatación venosa. ¿Y cómo se trata, Mauro? Hoy sabemos que lo idóneo es utilizar la cirugía, sobre todo cuando esas venas ya se van ingurgitando, ya son muy gruesas, cuando alteran la fertilidad o generan dolor o aún más, cuando dañan la conformación del testículo o la ubicación misma del testículo. Es decir, que el varicocele sí podría poner en riesgo a los testículos mismos o incluso la fertilidad del varón. Sobre todo la fertilidad. Hoy se reconoce que las venas dilatadas en los testículos es una causa frecuente para no poder tener hijos. Mauro, ¿qué tan frecuente es el cáncer de pene o el cáncer en los testículos? El cáncer de pene diríamos que es relativamente raro. El cáncer de testículo es también algo raro, pero lo que debemos de recordar es que siendo un cáncer es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre cuando estamos hablando de nuestra propia salud. ¿Y qué podemos hacer para prevenirlos? Definitivamente el autoexamen. Como le hemos enseñado a nuestras mujeres el autoexamen mamario, tenemos que indicarle al varón que es fundamental que esté palpando, conociendo y reconociendo cómo son sus testículos para que note cualquier abultamiento o anormalidad y consulte. Mauro, si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos devolvernos hacia atrás en la historia unos 300 o 400 años, puede ser que alguien llegue y toque en tu puerta y te diga no solamente que tiene un problema en el ovario o que quisiera hacerse una histerectomía, también la pregunta podría ser, doctor Mauro, ¿y usted corta pelo? Sí, sorprendente que me digan a mí si soy un buen peluquero. ¿Por qué esa pregunta? Bueno, tiene una base histórica, veámosla. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. El cirujano en la época medieval era un hombre que había ido a la universidad, pero se le consideraba de menor categoría que los médicos. El cirujano tenía más técnica que ciencia, más destreza que conocimiento. Hacía sangrías, curaba heridas, drenaba abscesos, atendía fracturas y amputaba extremidades. Por otra parte, el oficio de cortar el pelo y cuidar la barba no tenía mucha demanda. Los barberos atendían básicamente a reyes, príncipes y a la nobleza en general. Con el tiempo y debido a su enorme destreza con la navaja, se les autorizó a realizar pequeñas cirugías, sangrías, colocar sanguijuelas, poner emplastos que eran una especie de vendajes con medicamentos. Durante el Renacimiento, los médicos se negaban a asociarse con los cirujanos y no los incluían cuando fundaban sus colegios de médicos. Los cirujanos se vieron en la necesidad de buscar otras asociaciones para defender sus intereses y se unieron a los barberos. En esa época se hablaba de los cirujanos de bata corta para referirse a los peluqueros quienes hacían la cirugía menor y los cirujanos de bata larga que tenían formación universitaria y realizaban la cirugía mayor. Es hasta el siglo XIX que la cirugía fue considerada una rama de la medicina. Y precisamente François de la Peyronnier, el que describió las curvaturas del pene, fue quien insistió en dejar clara esa necesaria separación entre cirujanos y barberos. Hoy todavía quedan recuerdos imborrables de ese periodo. Ejemplo de ellos es el bastón de las barberías. Cuando un peluquero terminaba una cirugía menor, envolvía las vendas y gasas sangrantes alrededor de un poste que estaba en la puerta de la barbería, para que se secaran, y desde entonces este ha sido el distintivo de los barberos. Esto es parte del sexo que hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica
única calidad. Vamos a repasar la trivia sexual que tenemos para esta semana. ¿Cuántos hombres tienen curvaturas dolorosas en el pene? ¿1 de cada 1000? ¿1 de cada 10.000? ¿1 de cada 100? ¿O 1 de cada 25? La respuesta al finalizar el programa. Para una cita con el Dr. Mauro o sus colaboradores, llame al 2280-1911 o 2280-1933. Buena parte de lo que decimos en este programa y buena parte de lo que callamos, usted lo puede conseguir en estos libros. Sí, en el manual clásico, el amarillo, y el manual rojo dedicado al sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni a historias se quedan allí. Ni al recuerdo. Si usted se acaba de poner en sintonía, le doy la bienvenida a este mundo sexual. Y si no, ya usted sabe bien que estoy muy contento en este segmento, que es el que más me gusta, porque usted se hace presente a los estudios de Canal 13, porque usted le dice sí al Instituto Costarricense de Sexología, sobre todo con esta sección de Sex Populi. Sonia. Mauro, no hay partido de fútbol sin que los hombres, los jugadores salgan sucios, salgan codeados, salgan siempre con algún golpe, pero ¿serán igual de frecuentes los golpes testiculares? Veamos qué nos dicen los protagonistas. Casi nunca pasan en los codos, en los brazos, en los tobillos, pero por ahí, gracias a Dios, no, porque es donde más afecta. Imagínate quedar sin herencia. Demasiado doloroso. Algo que, bueno, sin palabra, ¿verdad? No hay manera de explicar un dolor testicular. En el fútbol sí, más que todo. ¿Alguna vez te ha pasado? Varias veces, pero ya uno trata de disimular un poco. Bueno, lo personal no me ha sucedido, pero sí he escuchado a gente que, obviamente, hay gente que lo hace con malicia y hay otra gente que de casualidad puede suceder. Dolorosísimos, terrible. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo podrías explicar? Bueno, es que es un dolor que uno siente que se le va el alma, terrible, es que se queda sin aire, siente uno no puede respirar, es muy doloroso. No, en algunas ocasiones al correr, dependiendo de la posición se da, pero que yo haya visto es muy frecuente, pero los bolazos. Curiosamente, Sonia, en los países donde se hacían clásicamente las investigaciones sobre golpes testiculares, eran países que no practicaban el fútbol. Entonces se reportaban, por ejemplo, en California, en Washington, en los diversos centros del mundo, que el golpe testicular tenía tal o tal frecuencia, que nos resultaba ajena a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque la realidad del costarricense y de muchos países del mundo es precisamente en relación a la vivencia del fútbol y al golpe que sucede con la práctica de este deporte. Es más, diríamos que probablemente no hay un costarricense que no haya tenido un trauma testicular. Esto probablemente lo hemos vivido todos los costarricenses y sabemos lo doloroso que es, y es muy importante señalar que es muy dañino, que es peligroso, que representa toda una noxa
cuando ese dolor testicular no cede. Lo hemos venido insistiendo a lo largo de estos programas. El dolor en el testículo producto de un golpe cede a los 10, 12 minutos más tardar. Cuando vemos que son 15 minutos y el dolor persiste o por el contrario va en aumento, nos habla de que se está complicando y que se amerita de inmediato la valoración médica y acudir al servicio de emergencias. Mauro, existe la creencia de cuando un varón se hace la vasectomía queda como con un dolor permanente para toda su vida. ¿Es esto cierto? No, estamos hablando que la vasectomía es una cirugía muy noble y sí es cierto que va a producir un dolor testicular o a nivel del escroto por 1, 2 o 3 días. Eventualmente se prolonga 7 días, pero en términos generales tenemos que ser claros que no va a provocar dolores permanentes ni por años. La vasectomía a lo mucho 7 días de dolor y con eso es más que suficiente. Nos señalan nuestros compañeros que tenemos al doctor Palavicini. Cuénteme, Sonia. Así es, Mauro, nos fuimos a entrevistar al doctor Palavicini y le preguntamos sobre las incidencias en los golpes testiculares. Veamos lo que nos dijo. Los problemas a nivel testicular inguinal realmente pueden ser por trauma o pueden ser porque el jugador le da muy duro y entonces empieza con un dolor inguinal que puede ser consecuencia testicular, un varicocele, un quiste de testículo. Es tanto el dolor inguinal que casi no pueden caminar. El otro pues es el trauma directo, ¿verdad? Y los jugadores pues por regla general se cubren, juegan con suspensorios o usan licra o usan calzoncillos especiales pues que sostengan la parte genital. ¿Alguna vez ha tenido que intervenir algún jugador por un trauma, por un choque, esos bolazos que uno ve casi que 2, 3 veces por partido? Sí, claro, hemos tenido traumas testiculares con gran edema testicular, con incapacidades importantes de más de 2 semanas. El asunto pues es tratar de que el jugador sepa que no tiene nada grave, que puede mover sus piernas y en términos generales un poco de tiempo, darles un poco de tiempo. Primero que todo, muchísimas gracias a un amigo de este programa, el doctor Palavicini, y que nos enseñe una vez más que el fútbol, a pesar de ser gratificante, de ser parte de nuestra realidad, también es un asunto de cuidado. Aquí vemos una vez más lo que señalábamos al inicio del programa. No solo se chinean las lesiones deportivas, las lesiones en el tobillo, en la rodilla, en el codo, sino también se chinean los golpes testiculares. Con frecuencia no se consulta y se tienen que enfrentar complicaciones importantes y sobre todo a nivel del testículo que pueden generar daños a mediado y largo plazo. Por eso, sabias las palabras del doctor Palavicini cuando nos dice consultar es fundamental. Y cuénteme, Sonia, tenemos algunas preguntitas. Así es, Mauro, nos dicen que tenemos una llamada desde Siquirres, Limón. Adelante. Doctor, es que mi esposa leyó en el internet que los hombres disfrutan mucho cuando le aprietan los testículos, pero a mí me duele muchísimo. Esta pregunta revierte un interés particular, y es que en internet abundan los consejos y los mensajes de tipo sexual que pueden ser peligrosos. Cuando estamos hablando de que el varón puede sentir algún grado de placer cuando se aprieta firmemente el escroto, la bolsa testicular, tenemos que recordar que eso tiene que ser de una manera cuidadosa. Los testículos son altamente sensibles. Si genera dolor, de inmediato hay que suspender este tipo de práctica. Ahora bien, si hay un dolor espontáneo en el testículo, tenemos que consultar. Pero apretar el testículo, parte de sus mecanismos de defensa y de protección ante todo, es generar dolor para suspender este tipo de caricia. De manera que lo que hay que decirle a esta señora es que es un mal consejo de internet. Cuénteme, Sonia. Mauro, nos dicen que está ingresando una llamada desde San Mateo de Alajuela. Adelante. Buenas, a mí me operaron de un varicocele hace como 3 años y me volvió a salir. Y tengo dudas si será que me operaron mal la primera vez. Esto tenemos que entenderlo. Las venas del testículo, cuando se dilatan y forman varices y ameritan una cirugía, se remueven totalmente esas venas dilatadas. Pero las venas normales que cumplen su función continúan dentro del cuerpo y continúan dentro del saco testicular. Con el tiempo, estas también pueden hacerse venas varicosas y pueden volver a dar problemas. Por eso no es que se hizo mal una cirugía, sino que
la susceptibilidad que este paciente tiene a hacer varices en ese tipo de venas hace que sea recidivante. En la actualidad existen algunas técnicas con las cuales se logra disminuir la posibilidad de que recurran, pero siempre en toda cirugía existe ese enorme riesgo de que se vuelvan a hacer con el tiempo. ¿Sonia? Así es, Mauro. La siguiente pregunta nos ingresó por medio de la página de rmauro.com. Este es un varón, él tiene 38 años y nos dice que cuando era joven lo operaron porque ya tenía 2 hijos. Hoy en día se volvió a casar y quiere volver a tener hijos y desea saber, Mauro, si estos tubos se pueden desamarrar. Un concepto crucial. Cuando se hace la vasectomía, cuando se cortan los tubos en el hombre o se cortan los tubos en la mujer, no es que se amarran y luego se pueden desamarrar. Estamos hablando de que se amarre o se corte, se ligue o se cauterice. Desde el punto de vista médico es una sección total del conducto. Es decir, se cortó aquí, se cortó allá y se retiró todo un segmento de todo ese conducto, de manera que esta cirugía, cuando se realiza, se tiene que pensar que es irreversible. De 100 varones que se hayan operado y los volvemos a reoperar, probablemente menos del 30% va a poder tener un hijo. Por eso es una decisión que hay que tomar con mucha seguridad, no tomarla a la carrera, sino saber, tanto hombres como mujeres, que si se operan, que si se van a hacer la vasectomía o la salpingectomía, cortar los tubos, es una decisión probablemente para toda la vida. Mauro, la siguiente pregunta también es de un varón, él tiene 45 años y nos dice que se realizó la vasectomía y tiene ahora problemas de erección. ¿Esta cirugía afecta la sexualidad? Me gusta mucho esta pregunta porque existe la creencia y el temor de que cirugías para esterilizar al varón, al perder la capacidad de tener hijos, le afecte la capacidad para tener relaciones sexuales. Y no, eso no es cierto. La vasectomía es simplemente cortar un pequeño conducto que no guarda ninguna relación con la erección o el desempeño sexual. Es más, no disminuye la cantidad de semen. Eso es lo más curioso de esta cirugía. Simplemente quita los espermatozoides del semen, pero se mantiene la cantidad del semen, el buen desempeño sexual y la vida sexual que ese varón tenía. De manera que en él hay que recomendarle que consulte porque tiene que haber alguna otra causa que le está provocando los problemas de erección. Nos señalan nuestros compañeros que tenemos la respuesta de la trivia sexual. Veamos. ¿Cuántos hombres tienen curvaturas dolorosas en el pene? 1 de cada 1000, 1 de cada 10.000, 1 de cada 100 o 1 de cada 25. La respuesta correcta es 1 de cada 25. Estos son los nuevos datos que reportan los estudios. Las curvaturas del pene son realmente frecuentes en nuestra población. Se nos acabó el programa, Sonia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y recuerden que muy pronto vamos a estar con las cámaras de Canal 13 ahí, en su comunidad. Alejandra. Usted ya sabe que todavía nos queda mucho por explorar y todavía más por descubrir. Acompáñenos en una semana acá en Un Mundo Sexual. Gracias por convertir este espacio en un motivo para el convivio casero. Gracias por hacer de este programa una razón más para la reunión hogareña. Porque recuerden, de lo que se trata y siempre se ha tratado es de hacer familia. Mar sin gaviotas y sin costas, lejos aviento la mirada que se pierde, fatigada de azul, dormida en verde, agobiada de pálidos reflejos. Como las manos torpes de los viejos, avanza el buque, sus costados muerde, con verdes fauces, el amante verde, dientes de espuma, cinturón de espejos, verde y azul, azul y verde, y blanco de las nubes y blanco que en el flanco tejes la espuma grácil y bravía, y al ritmo saltarín de los delfines, torna mi corazón con los confines para pensar en ti, desnuda y mía. Miguel Otero, Venezuela.